Hola, ¿qué tal, seguidores de Pregoneros AI e Insular News? Un saludo cordial. Hoy sábado 20 de junio, mañana agradable, tiempo un poquito entre nublado, agradable para las personas que hoy descansan y para los que trabajan pues también no se siente ese calor tan intenso. Hoy nuevamente con temas de entrevistas. Y ustedes saben que aquí siempre traemos entrevistados que representan noticias para el departamento, gestiones para el departamento, ya sea cultural, deportivo, religioso, policivo o de fuerzas militares, y en este caso en la parte política que nos concierne. Hoy tenemos un invitado, una vez más, al congresista Jorge Méndez Hernández, en representación de las Islas por el partido Cambio Radical, que nos va a hablar de este cuatrenio que acaba de culminar, de lo que se realizó y de lo que viene a futuro para el departamento insular. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Guillermo. Buenos días, José. Saludo a toda la comunidad de las islas que nos ven en este momento. Y bueno, aquí estamos. Gracias por la invitación. Estoy muy complacido de poder estar aquí después de finalizar un nuevo periodo legislativo y prepararnos para lo que viene este próximo cuatrenio. Bueno, precisamente vimos que ya en las sesiones ya cada uno se fue despidiendo de ese cuatrenio, algunos ya de lo que era el Congreso, porque algunos no repitieron. Hablemos, Jorge Méndez, en la Cámara de Representantes, en ese cuatrenio que acaba de terminar, qué tanto se hizo, qué tanto quedó pendiente y qué se viene a futuro. Sí, pues como tú lo dices, la renovación del Congreso es bastante alta. De los 187 representantes para el próximo periodo, creo que alcanzamos a repetir un poco menos de 50. O sea, la renovación en la Cámara por lo menos está por encima del 70%, 75%. Eso es un reto importante porque llegarán nuevas personas con nuevas ideas, con nuevos impulsos y que ojalá permitan que se pueda llevar a cabo una agenda legislativa que beneficie a todos los colombianos, en especial a los isleños. Dentro de mi cuatrenio, mi gestión estos 4 años fue un trabajo bastante especial, sobre todo porque tuvimos un gobierno quien, como siempre, adquieren compromiso con el departamento de Archipiélago, y nuestra tarea principal como congresistas es llamar la atención, alzar la voz, llevar a la mesa las discusiones sobre temas que afecten al departamento de Archipiélago y cuya solución depende del Ejecutivo. Hay muchas personas de pronto pueden creer que crear leyes es el trabajo de todos los días, y efectivamente una parte de nuestras funciones es el trabajo legislativo, pero realmente lo que más importa o lo que más se puede visibilizar es la gestión que se puede adelantar ante el gobierno nacional, que en este caso, tengo que decirlo, y ustedes me han visto en todos los escenarios, hemos hecho una lista de los incumplimientos del gobierno en que realmente San Andrés no fue protagonista para el gobierno nacional, y que por más que lo levantáramos la voz, en el caso mío, o por más que fuera aliado, digamos, la otra representante del gobierno nacional, las obras o las inversiones hacia San Andrés no se vieron. Ayer escuchaba a un amigo periodista diciendo que es que todo lo que se ha hecho en San Andrés tiene el toque o inversión de parte del gobierno nacional. Eso no es cierto. Hay que decirle a la comunidad que las obras o los recursos que vienen del gobierno del Estado colombiano a través de regalías son muy distintas a las inversiones que hace el gobierno nacional en cabeza de cada presidente. En este caso, San Andrés adoleció de inversión por parte del gobierno nacional, y una lista larga que ya tenían anunciados que no se vieron. Por ejemplo, la Universidad la Universidad Raizal del Caribe, que tanto anunciaron, inclusive llegaron a decir en algún momento que habían adquirido un lote cuando ni siquiera el proyecto se encontraba en planeación nacional viabilizado. La pista de patinaje de Providencia, la cancha múltiple del sector de Tablitas, las cámaras de seguridad, el decreto de zona de frontera, los subsidios para los combustibles, una serie de anuncios que podrían mejorar la calidad de vida de los isleños, pero que el gobierno nacional realmente no tuvo el interés por más que lo anunciaran, en materializar estas ayudas. Y creo que esa ha sido nuestra principal labor en el Congreso: exigir. No tuvimos eco, hay que decirlo, no tuvimos eco ante la opinión, ante el gobierno nacional, pero sí ante la opinión pública. Creo que se vio un trabajo serio de lucha todo el tiempo, sumado a los proyectos de ley que sí presentamos, los debates de control político que adelantamos y que de alguna manera
visibilizaron, desnudaron con más detalle la realidad de San Andrés. Pero repito, esto no tendría, o sea, lo ideal es que tuviese un resultado, como resultado, unas inversiones, unas acciones por parte del gobierno hacia las islas, pero no lo hubo. Claro, y llaman poderosamente la atención, por lo menos a mí, y sé que a usted también, que en tiempo de campaña, en estos últimos 2 meses, que se han decidido venir a San Andrés a proponer nuevamente, a llevar, a buscar las víctimas, la cuestión. Por ahí vinieron esta semana que ya pasó, algo de una universidad raizal, o sea, ya no es la del Caribe, ahora es una universidad raizal, que no sabemos hasta dónde llegarían esas mentiras y por qué muchas personas dejan que les laven el cerebro. Sí, o sea, la semana pasada, antepasada, estuvieron aquí una delegación de casi 30 personas. Vinieron fue a Beaticar, realmente hay que decirlo. Han ido a Providencia un sinnúmero de veces. La gente de Providencia sigue esperando las 100 casas que prometió el presidente Gustavo Petro. Y no ni una sola. Llegó a criticar la reconstrucción del presidente Duque, que de alguna manera puede tener razón en algunos aspectos, claro, pero hay que llegar no solo a criticar, sino a adelantar obras, gestiones. Y realmente no ha habido solución a ninguna de ellas. Y repito, mucha gente está esperando las promesas de las viviendas que se hicieron y no se cumplieron. Entonces yo creo que en ese escenario el gobierno nacional se rajó para con las islas. Entiendo que haya gente que sea seguidora, que sea fanática a Gustavo Petro, a su línea de trabajo, pero mi trabajo como congresista es decir la verdad, y el gobierno nacional le incumplió al departamento de Archipiélago. Así a muchos petristas no les guste, pero tengo que decirlo, porque es para eso la población que me eligió espera que yo alce la voz y que diga las cosas como son, como lo hice también con el presidente Duque en su momento en los debates de control político que hice. Infortunadamente vivimos una sociedad en que a veces el fanatismo tiene mayor relevancia que la realidad. Que la y bueno, realidad. Hoy estamos en esta situación. Pero aparte del debate, los debates o de las constancias que permanentemente dejamos, de los llamados de atención que hicimos, porque también hubo, por ejemplo, en la Comisión Cuarta, a la que pertenecí los 2 últimos años, hubo un recorte importante en el recurso para San Andrés. Un recorte importantísimo. Entonces ustedes veían, por ejemplo, el gobierno presenta unas reformas tributarias que para mí era encarecer el costo de vida de todos los colombianos, pero de las inversiones que hacían al presupuesto de San Andrés, que fue el presupuesto más alto a nivel nacional, para San Andrés los recursos se venían recortando paulatinamente. De eso no hablan los amigos de las islas que son simpatizantes del gobierno, con cifras, podemos revisarlo, y la reducción del presupuesto del periodo del cuatrenio pasado a pudo llegar en algún momento hasta un 30%, y realmente uno dice, pero ¿por qué el gobierno que ganó en San Andrés, que tanto le ofrecieron, recorta un presupuesto de esa manera? Pero al margen de eso, nosotros hemos adelantado un trabajo legislativo en este cuatrenio, pienso que importante, que a veces no depende solo del trabajo del representante, depende en muchos casos del trabajo del Congreso completo. Por ejemplo, yo presenté el proyecto para el subsidio de transporte al gas licuado de petróleo, o sea, el GLP o el gas propano, conocemos nosotros. Hoy el gas propano en San Andrés es de los más costosos del país, la tarifa es la más costosa, porque se encarece por el transporte desde la salida de los pozos, la refinería y la traída acá, siempre sale muy costoso. Con este proyecto que hoy está sustentado con una estampilla que está demandada ante el Consejo de Estado, lo que buscamos era que se subsidiara este transporte para abaratar el costo del gas. Logramos que fuera aprobado en la comisión quinta de la Cámara, logré que fuera aprobado en plenaria de Cámara, logramos que llegara hasta la comisión quinta del Senado, pero diría yo, el desinterés o la falta de actividad más bien de la comisión quinta del Senado hizo que se acabara el tiempo y el proyecto no pudiera avanzar más porque se quedó engavetado en la comisión quinta. Eso no se puede rescatar nuevamente. Sí, ahora el 20 de julio volvemos a la lucha con pero esperamos que sea un congreso mucho más dinámico que el que tuvimos en este cuatrenio. Pero sí será más dinámico cuando la mayoría es Pacto Histórico y Petro y su combo. Esperamos, porque esta vez quien lideró, precisamente a través del gobierno, lideró las mesas directivas, fueron presidentes o mesas directivas afines al gobierno Petro, y realmente no fue un gobierno, realmente no fue dinámico. Esperamos que con el nuevo gobierno las cosas se agilicen y se pongan, realmente se dinamice el ejercicio político, especialmente en el Congreso. Por otro lado, tenemos un proyecto que para mí era muy importante.
el proyecto de porte de armas de fuego. ¿En qué consiste este proyecto? Que también tristemente se quedó en el tercer debate en la plenaria, en la comisión primera del Senado. Y es un proyecto que busca es eliminar los beneficios y subrogados penales a quien porte armas de fuego. Guillermo, hoy todo el mundo anda armado, lo estamos padeciendo nosotros en San Andrés. Las muertes cada día se mantienen en un promedio que realmente alarma. Como sociedad nos alarma porque hemos sido históricamente una sociedad pacífica. Sin embargo, el portar un arma de fuego es portar la vida de tuya, tu integridad y la de tu familia, de cualquier ciudadano en las islas. Hoy lo que estamos buscando con este proyecto, que repito, pasó comisión primera de Cámara, plenaria de Cámara, y quedó congelado y ya quedó hundido, comisión primera de Senado, lo que buscaba era eliminar los beneficios y subrogados penales a quien porta un arma de fuego. Es decir, desde el momento, no es ampliar la pena, no, es eliminar los beneficios. Es decir, desde el momento en que una persona sea capturada con un arma de fuego, el juez no le quede la libertad de mandarlo a la casa, porque es lo que está pasando hoy. Más demora la policía o la SIJIN o la fiscalía en capturar que el juez en ordenar la captura, que el juez en liberar. Y no porque el juez quiera liberarlo, sino porque realmente hoy el marco legal permite que el juez considere que no es grave el portar un arma de fuego y le pueda dar detención domiciliaria, mientras surte todo el proceso. Pero ¿qué sucede? Que si la persona está en detención domiciliaria y con la acumulación de procesos, la saturación que tiene el sistema judicial colombiano, eso difícilmente va a llegar a una condena. Y si llega es a través de un preacuerdo con una pena muy baja, pero en ningún momento dice que tiene que ser una pena intramural. Puede ser una pena extramural, domiciliaria, una libertad condicional que le pueda dar en ese momento. ¿Y qué es lo que no queremos nosotros? ¿Qué queremos? Que quien piense en portar un arma de fuego, desde el primer momento sepa que si es capturado, va a ir a la cárcel. Y todo el proceso penal debe llevarlo en la cárcel. Y de igual manera estamos buscando que sean duplicados los términos para poder llevar esto a una condena, porque también tenemos un problema en Colombia, y es que el principal abogado para nosotros en Colombia es el vencimiento de términos. Entonces, si una persona es capturada, hay unos términos ya contados, que si en 60 días no presentó el escrito de acusación, se vencen los términos. Si en 120 días no se ha iniciado el juicio, se vencen los términos. Pero para que inicie el juicio, tiene que pasar por varios procesos. La audiencia de acusación, la audiencia preparatoria, el mismo juicio. Y con la saturación que tienen los jueces y fiscales en sus despachos, realmente difícilmente una persona va a llegar a cumplir esto. Entonces, ¿qué sucede? Que hay delitos que ya están incluidos en el artículo 68 del Código Penal, y lo que busca es que se dupliquen los términos, que ya no sean 2 meses sino 4, no sean 4 meses sino 8, que le dé más tiempo a la fiscalía y a los juzgados a poder materializar una condena, y que esa condena sea intramural, buscando precisamente que quien quiera portar un arma ya sepa desde el principio que va a ser muy drástico. No le van a ampliar la pena, pero sí van a obligarlo a cumplir una pena que hoy no se está cumpliendo, y por eso ustedes ven muchas veces en las noticias siempre personas que tienen 20 anotaciones, 15 anotaciones, 10 anotaciones, son la cantidad de veces que ha sido capturada la persona e inicia un proceso penal pero nunca finaliza. Son las famosas anotaciones. ¿Por qué? Porque sencillamente el sistema penal colombiano está tan saturado que no se llega a un juicio y a una condena. Hoy con esto lo que queremos es duplicar términos para que hacer, y esto fue bien recibido en la comisión de Cámara y en plenaria, fue aprobado. En el Senado tuvimos dificultades y quedó engavetado. Vamos a revivirlo en este proceso. Ya hoy tenemos un proyecto importante que tiene que ver con las obras por impuesto, que también quedó radicado, no tuvo mucho avance, pero esperamos que con este nuevo gobierno, este nuevo Congreso, se pueda materializar. Y es ahí, después de los acuerdos de paz, se crearon una figura de obras por impuesto que permite que en algunos departamentos o regiones del país, especialmente regiones PEDET, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, que eran los afectados por el conflicto armado, pudiesen tener inversión particular a través de los impuestos. Es decir, que los impuestos, si yo tengo que pagar 10 pesos por un impuesto, más bien yo puedo hacer esta obra que me permite mejorar la calidad de vida de los habitantes de los impuestos que iba a pagar. Eso es una figura especial que se determinó para estas zonas. Ya lo que queremos nosotros es que San Andrés no está allí incluida, pero con este proyecto de ley que lo socialicé con algunos colegas, hay una motivación, digamos, de apoyarnos, sí, para que San Andrés tenga esa particularidad que tienen estas zonas o territorios PEDET.
Este proyecto fue presentado, lo radiqué hace algunos meses, pero como les digo, el estancamiento legislativo que hubo hizo que muchos proyectos se quedaran en el camino. Yo presenté también como coautor en este periodo el proyecto para la mesada 14 de los docentes, que también quedó en el Senado. Pero cayó en el Senado, Ayer le decía yo a un amigo, decía, no, que es que nosotros hundimos el proyecto. No, yo soy coautor del proyecto. Y de la Cámara salió con tiempo suficiente para que fuera aprobado, que fuera una ley. Infortunadamente, en el Senado se estancó también el proceso, y leyes como esa, que son importantes para nuestros docentes, no pudieron ser materializadas. Toca volver a comenzar, pero se pierde un tiempo importantísimo en esto. ¿No se retoma de donde queda? No, toca otra vez el estudio y toda esa cuestión, o si hay algo ganado. Hay algunos que tienen unos tiempos. Es que si en un periodo hay algunos proyectos que si en 2 años no lo ha hecho realidad, se termina quedando. Entonces, no es fácil que se convierta en una ley proyectos que llevan este impacto muchas veces fiscal y real, porque lo dilatan mucho. Pero yo te puedo decir algo, mira, yo como congresista te puedo presentar a ti hoy 20 proyectos de ley que los pueden aprobar en una semana, en 6 meses. ¿Proyectos como cuáles? Proyectos como reconocimiento, saludo a la bandera, celebremos el Día del Caracol. Entonces, hagamos el Día del Caracol, y eso es un proyecto de ley, y eso lo pupitran y sale como proyecto de ley, pasa al Senado y lo pupitran. Hay unas sesiones inclusive que eso ni siquiera a veces se detienen a analizar el proyecto, sino que homenajes al señor tal, que declaremos el patrimonio de tal pueblo, de tal cosa, declaremos el día de tal cosa, declaremos la patilla como la fruta nacional, declaremos la sopa como tal cosa, declaremos el sancocho como eso. Realmente son proyectos que no tienen ningún impacto, no tienen mayor impacto ni fiscal, ni para la patilla, ni para el día de la patilla. Eso. Entonces, ¿eso qué sucede? Que eso hace que muchas veces se puede hablar de cantidad de proyectos, pero no son proyectos que te lleven a ti una solución real a una problemática. Hay un tema que usted ha manejado mucho, y es el tema de la educación, y he escuchado que también ha estado como... Bueno, esta ya fue una ley, es una ley que ya la sacamos el periodo pasado, el anterior, y es la ley de la estampilla de la Universidad Nacional C de San Andrés, que gracias a Dios ya empezó a materializarse. Ya le iba a preguntar eso. Ya nuestros jóvenes ya están, ya hay jóvenes, beneficiando de esto. El semestre pasado salieron casi los primeros 60 beneficiarios. No tengo la cifra exacta, pero fueron alrededor de 60 muchachos que consiguieron ser beneficiarios, garantizando un subsidio de 2,5 salarios que les permitía tener su sostenimiento en la ciudad. Semestre y manutención. La manutención, porque el semestre realmente en la universidad pública, como en este caso la nacional, es realmente si no gratis, es muy económico realmente. Pero muchas veces el problema de nuestros jóvenes que salen al interior, es cómo se sostienen ellos allá, cómo desayunan, cómo almuerzan, cómo tienen para el transporte. Entonces, con este proyecto que nosotros sacamos, pero en 1.5 salarios más o menos, estamos hablando de casi un poco más de 2,5 millones que están recibiendo mensuales nuestros jóvenes el día de hoy. Ya es una realidad. El semestre pasado el salario está en 1.7, ¿no? 1.700.000, ¿no es? Sí. No, sin el subsidio de transporte, no. El subsidio de salario mínimo. Sí. Okay. Entonces estamos hablando de alrededor de 2,5 millones que están recibiendo los muchachos hoy, ya lo están recibiendo. Es una buena ayuda. Entonces son los primeros muchachos, y eso les garantiza hasta que terminen su carrera. Y en esto no forma parte Jorge Méndez como seleccionador, ni tengo nada que ver con esto. Mi trabajo fue crear la ley, la gobernación a través de la estampilla recauda un dinero, se lo envía a la Universidad Nacional, y la Universidad Nacional tiene unos criterios para entregar ese subsidio. Y no podrían, bueno, en este caso ya Infotep, que viene manejando otros ciclos preparatorios y... La convertirse en universidad. Sí. Lo que pasa es que el Infotep tiene una ventaja, aunque no es que los jóvenes viven aquí, comen en su casa, duermen en su casa, sí merecerían un auxilio, como lo tienen los muchachos del SENA, por ejemplo. Los aprendices del SENA, yo fui estudiante del SENA y recibíamos en su momento medio salario mínimo. Hoy está
en la etapa productiva, y en la etapa lectiva era el 75%. Sé que ya incrementó el auxilio porque realmente se requiere, aunque sea para el desayuno, para el sostenimiento. Pero en la ciudad es más complejo porque tú tienes que pagar una pensión donde vas a dormir, tienes que pagar unos servicios, tienes que pagar un transporte, para comida, todo eso. Es más complejo. Por eso lo hicimos en ese momento para la Universidad Nacional solamente. Y a medida que van saliendo jóvenes que se van graduando, van ingresando nuevos estudiantes. ¿Y la posibilidad de que se amplíen esos cupos? Depende del presupuesto que maneje la universidad, en lo que la gobernación vaya transfiriendo, que hay una cifra. Yo hablaba con la directora de la universidad, la doctora Lisa Hayes, y le planteaba que para mí es importante que la universidad delegara una auditoría permanente sobre los recursos que van ingresando por esa estampilla, y que a la vez pudieran hacer la gestión para que el desembolso sea más rápido y permita que más jóvenes puedan acceder más pronto a este beneficio. Arrancaron con alrededor de 60 muchachos, pero yo sé que si es una estampilla que se creó, una ley que tiene una vigencia de 20 años, son muchísimos, son miles de jóvenes los que van a ser beneficiados de eso. Inclusive cuando ni Jorge Méndez ni ninguno de los que estemos aquí presentes en 15, 20 años van a tener la oportunidad de beneficiarse de esta ley que hemos creado. Una pregunta obligada, y es la que y se la hice en la entrevista anterior, lo del famoso Distrito 4. ¿Cómo va eso? ¿En qué quedó? Porque ya de allá a acá debió avanzar algo. No ha avanzado absolutamente nada, y yo quiero decirle a la comunidad esto porque es de los temas que más me consultan, ¿sí? ¿Qué pasó? Yo creo que hasta que no se vea que hay maquinaria, eso se abrió con bombos y platillos, pero estamos frenados en es eso. Complicado. Mire, nosotros, yo hice la tarea con el gobierno anterior, el gobierno de Duque, atendió mi llamado el ministro Jonathan Malagón, en ese momento ministro de Vivienda. Logramos conseguir los recursos. Los recursos se consiguieron 50.000 millones, se firmó un convenio, estuvieron los contratistas, estuvo presente los presidentes de Junta de Acción Comunal, estuvieron todos, ellos saben, la gente del Distrito 4 sabe qué pasó. Se consigue el recurso e inicia con los estudios y diseños, que es una parte previa del proyecto. En ese momento se calculaba que el proyecto costaba 50.000, un poquito más de millones. Cuando hacen los estudios y diseños determinan que vale un poquito más. Sin embargo, inician los estudios y diseños, se gastan alrededor de 4.000 millones en ese proceso. Quedaron alrededor de 46.000 millones en la fiducia. La plata, y para que los isleños lo sepan, sigue estando en la fiducia, sigue estando en el banco la plata allí, porque el convenio sigue vigente. La gobernación tenía un compromiso de aportar los lotes, los terrenos donde se iba a hacer. Ahí se compró uno ya, dos. Ya los compraron todos. Pero en ese momento se perdieron 2 años desde que el convenio se firmó, para ser exactos, en el junio, hace 4 años, se firmó el convenio. Se entregó el recurso para que iniciaran los estudios y diseños, y quedó el resto del dinero, 4 años, la plata guardada en una fiducia, esperando a que la gobernación entregara los lotes. Pasó el gobierno anterior, pasaron 2 años, no compraron los lotes. De eso, desde la asamblea, el diputado Carlos Carvajal hizo siempre llamado la atención que no estaban incluidos los lotes en el presupuesto, la plata para el presupuesto para los lotes, hasta que al final se pararon 2 años, no se hizo. Llegó el gobierno de Nicolás Gallardo, que fue la primera petición como habitante de ese sector que le hice. El apoyo que necesitamos es que se gestione la compra de los lotes. Nicolás se dedicó un poco más de un año, año y medio, y por fin logró comprar los lotes. Ya, entonces se aportan los lotes al proyecto. Ya está una parte del dinero y están los lotes. ¿Qué hace falta ahora? Que lo que costaba 50.000 millones, o se creía que costaba 50.000, ya vale un poco más de 90.000. Después de 4 años todo se incrementa, ¿sí? Máxime cuando después de la pandemia muchos de los costos se dispararon en materiales. Lo importante en la claridad que usted dice, la plata está ahí, el dinero está ahí. La plata está ahí, cualquier ciudadano puede oficiar derecho de petición al Ministerio de Vivienda qué pasó con la plata de vivienda. Y esta es la plata no ha tocado. Primero. Segundo, ya la gobernación, este gobierno, Nicolás Gallardo, el exgobernador, compró los lotes. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Que hacen falta alrededor de un poco más de 30.000, casi 40.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ya se incrementaron los precios. Todo sube, sí. Entonces, hoy el gobierno de Nicolás Gallardo estaba adelantando un crédito con fin de TER por alrededor de 30.000 millones. Y el gobierno nacional, este gobierno nacional se comprometió en poner un poquito más de 10.000 para con eso completar los 90.000, 80 y pico, 90.000 que costaba el proyecto total para iniciar las obras. Al gobierno de Nicolás, al exgobernador Nicolás, en este caso, no le han aprobado todavía el crédito.
Se pasó prácticamente todo el año, poco más, casi un año, y no aprobaron el crédito en FinDeter. Lo que iba a aportar el gobierno nacional tampoco lo ha aportado. En parte porque se estanca, porque es que el gobierno ha cambiado muchísimo de ministros. Y entonces aquí estuvo la ministra Catalina Velasco, que creo que todos ustedes la acompañaron, hicimos un recorrido al sector. Yo, no siendo parte del gobierno, ni al lado del gobierno, para mí era importante y estuve con ella, le mostré la situación que estamos viviendo, necesitamos que inviertan la plata que hace falta, pero infortunadamente la ministra se comprometió, pero al poquito tiempo salió. Llega otro ministro, llega unos viceministros, vuelven y cambian al otro. El gobierno tuvo alrededor de 80 ministros. O sea, la rotación de ministros aquí fue casi que 6 meses por ministro. Así no hay ningún proyecto que pueda avanzar. Y en el mismo sentido, los viceministros. Entonces, hoy el viceministro que estaba anterior, que lo cambiaron recientemente, se ha comprometido ya que estaban adelantando muy rápido el tema del crédito de FinDeter para la gobernación y que ellos estaban dando la parte que les correspondía. Pero cambian al viceministro y vuelve a quedar todo estancado. Ya con este gobierno, hay que decirlo, ya se acabó este gobierno, falta un poco menos de 1 mes y medio para que termine. Y realmente no cumplieron con lo que se comprometieron de poner ni aprobar el crédito que iba a hacer la propia gobernación, ni aportar la parte que les correspondía. Esta es la realidad del Distrito 4. ¿Qué toca ahora? Volver a gestionar con el nuevo gobierno, tocar la puerta y decirle, mire, ahí hay 45.000 millones en el banco, faltan alrededor de 30 y 40.000. Ustedes tienen que poner tanto que la gobernación está en la disposición, bueno, estaba en ese momento en cabeza Nicolás Gallardo, en la disposición de prestar a ellos 30.000 para que ustedes completen la que hace falta y poder adelantar la obra. Bueno, los nuevos gobiernos, porque hay elecciones también para atípicas que el que entra ya tiene que entrar con un nuevo plan de desarrollo. Eso lo tiene claro, creo que aquí ustedes pueden respetar a Carolina, pero lo tiene claro. Ella lo tiene claro, Carolina Pueda como nuestra candidata tiene claro que esta es la realidad, la situación que está viviendo y que en caso de ser elegida, lo primero que va a hacer es agilizar o continuar o reforzar el trámite para adquirir ese crédito que se requiere y que nos toca ante el gobierno nacional seguir gestionando para que pongan el recurso que hace falta, los 10.000, que es lo que se comprometieron ellos. Es decir, que con esos 40.000 aproximadamente, más lo que ya están, los 45.000 que están, puedan adelantar una obra que realmente es lo más necesario que en este momento existe para toda la comunidad del sector del Distrito 4 que están esperando. Y afortunadamente no ha llovido tanto estos tiempos, pero seguramente volverán las inundaciones y volverá la pregunta por qué no se ha resuelto si hay una plata para eso. La plata sigue estando, infortunadamente no se ha materializado porque falta un recurso que el gobierno no ha cumplido todavía. Bueno, yo le voy a tocar un tema rápidamente y es el tema de las tutelas. Rápidamente para cerrar con el tema, Carolina, para que usted también hable de su candidata, cómo va esa campaña. Entonces, pero vamos a darle la oportunidad de las famosas tutelas que buscaban nuevamente a que no tuviera su credencial. Bueno, más que tutelas son demandas, sí, tutelas y demandas. Nosotros logramos reelegirnos hace ya 3 meses. Sin embargo, pues quienes no se cansan nunca, no se resignan. Radicaron sendas demandas. Ya para que los habitantes de las islas sepan, nosotros hemos logrado ante el Consejo de Estado, en este periodo que llevo, en los últimos 4 años, me fueron radicadas 8 demandas. Una al Consejo Electoral y 7 en el Consejo de Estado. Gracias a Dios, todas salimos victoriosos, porque se demostró claramente que no hubo fraude en la elección, se demostró claramente que hicimos un trabajo serio, se reconoció que la gente nos brindó su voto. Fueron 7 demandas en el Consejo de Estado y una en el Consejo Electoral. Posteriormente... ¿Ya hizo un magíster usted en defensa? Ya creo que tengo récord. Posteriormente me radicaron 2 demandas por pérdida de investidura, que gracias a Dios también salieron a su favor. Favorables en favor, sí, salieron en favor hace poco menos de un mes, que en la campaña lo promocionaron, que ya Méndez va a salir porque ya la demanda está, que esto está listo, pero realmente creo que se demostró claramente que nuestro trabajo ha sido un trabajo serio, y esas 2 demandas, es decir, en el Consejo de Estado me han fallado 9 demandas a favor y en el Consejo Electoral 1, o sea, llevamos ya 10. Y ahora con esta nueva elección radicaron una que al final la rechazaron, de personas que compran les pagan para que firmen una demanda, y en este caso me radicaron 2 más que están en proceso en este momento, donde algunos
unas personas que no se resignan alegan que hay que recomponer la asignación de las credenciales porque sencillamente no son 2 curules para San Andrés, sino 3. Es el argumento. Eso está bajo ley. Sí. Si no es ley, no se puede cobijar eso. Se mantienen las 2 leyes y hay un decreto que por ahí habla sobre eso. Sí, el decreto 719. O sea, es absurdo lo que están pretendiendo, pero bueno, es un desgaste. Sí, en este caso uno de los candidatos es muy difícil. Es muy difícil tener que sostener, estar atendiendo estos asuntos que realmente no tienen ningún piso jurídico, pero es el resentimiento de algunas personas allí que no se resignan realmente. Yo no le invitaría a tomarse un tinto y ya, vamos, dejémonos a ver qué es lo que pasa. Después que salga estas 2 nuevas demandas, yo espero que confiando en Dios y en la ley, en la justicia, salga favorablemente, podamos seguir en nuestro trabajo. Pero si se reúnen los bandidos, porque uno puede reunir con un resentido, usted lo puede hacer. Yo sé que usted es una persona de Dios, usted es una persona de bien y podría sentarse. De pronto hay algo que, no sé, limar aspereza. Tenemos el sueño de vivir en paz. No, ese es el sentir mío siempre, buscar hacer el bien a la gente, atender. Quienes me conocen saben que siempre he sido el mismo, pero a veces hay gente que no se resigna. ¿Por qué? Porque muchos sueñan estar o tener los espacios en los que hemos estado nosotros. Y esto lo hemos construido nosotros a pulso. Ustedes conocen mi trayectoria política, mi trayectoria laboral, y la gente que ha estado conmigo ha sido realmente con el corazón y nos han permitido seguir en eso. Que cada día es más difícil porque efectivamente hay algunas personas que tienen unas expectativas políticas, personales, económicas que no se pueden satisfacer de toda la comunidad, pero la gran mayoría de la gente que nos acompaña sabe que ha sido porque hemos trabajado, porque hemos alzado la voz, porque no hemos tenido miedo de decir las cosas como las sentimos y que representamos al pueblo de las islas, así algunos no estén de acuerdo, pero son las realidades que estamos viviendo, que nuestro trabajo siempre ha sido por hacer el bien a la gente de las islas y que con ese trabajo que hemos venido mostrando este tiempo nos permiten continuar en el Congreso. Era muy difícil para nosotros esta campaña, ha sido la más difícil, porque ustedes dieron cuenta, todos se alinearon para atacar a un solo candidato que era yo. Ustedes se dieron cuenta que estar en oposición a un gobierno donde mucha gente sigue siendo fanática de ese gobierno no nos iba a dar un respaldo. Sin embargo, nosotros ahí seguimos. Se han dicho muchas mentiras, muchas falacias. Jorge Méndez creo que ha sido la persona más injuriada en San Andrés. Cada día se inventaban hace poco una historia nueva sin ser cierta, pero a veces nuestra comunidad también el morbo lo lleva a reproducir injurias, calumnias, sin ningún tipo de sustento, pero a mucha gente feliz en ese sentido. Y es lo que quisiera yo que cambiáramos en el departamento, no por Jorge Méndez, sino por la sociedad en general. Tenemos que construir una mejor sociedad partiendo de gente que quiera realmente el bien para las islas, no desgastarse en ese tipo de corazones que dañan, de situaciones que dañan el corazón. Un resentimiento ahí que de pronto que se va, que se aferraron hacia usted y se la creyeron. De pronto echaron una mentira y de tanto repetir la mentira se la creyeron. Entonces, cuando tengo la oportunidad de dialogar con personas de ese tipo, se quedan sin argumentos, porque es que se ha dicho mucho y al final no tienen sustento de nada, ¿sí? Por ejemplo, que Méndez hundió todos los proyectos de Petro. No es cierto. Yo fui el que más peleé, por ejemplo, para que se creara el Ministerio de la Igualdad, porque yo soy convencido de que este proyecto iba a permitir que se redujeran las brechas sociales, porque iba a haber en cabeza de un ministro o una ministra, entendiendo, en este caso de Francia Márquez, que es una mujer negra, que es como nosotros, que viene de una zona que tiene dificultades. Uno pensaba que ella podía liderar un proceso, y yo fui el primero que me puse la camiseta en la comisión primera para que eso se convirtiera en una realidad. A pesar de mis colegas de otras bancadas y de Cambio Radical no estaban muy de acuerdo en la creación del ministerio, yo peleé por eso y se creó el ministerio. El tiempo le dio la razón a los compañeros. Fue un fracaso realmente. Fue el ministerio con peor ejecución. Tenían todo el dinero, se fue a contratar personas, pero no a desarrollar proyectos ni políticas que permitieran la finalidad del ministerio. No se hizo. Posteriormente la Corte Constitucional tumba el ministerio y ahora está en el proceso de nuevamente crearlo. Pero ya yo realmente con este gobierno estoy seguro que va a ser otro fracaso, porque ese fue un fracaso y ese proyecto lo apoyé enteramente. Apoyé la reforma educativa de la ministra Vergara,
Infortunadamente el gobierno después no quedó conforme con lo que se estaba adelantando y sacaron a la ministra de Educación. Pero yo fui uno, como ponente, fui uno de los defensores de la reforma a la educación que se estaba planteando con la ministra Vergara. Me he opuesto radicalmente a dos proyectos del gobierno nacional, y es la reforma pensional, que realmente, primero, para quienes nos ven ahora y pueden estar confundidos, la reforma pensional no se requería para aumentarle los subsidios a los adultos, al adulto mayor. Ustedes saben que eso es un programa del gobierno del presidente Uribe en su momento, un subsidio, y cualquier gobierno podía aumentar. Sí, le cambian el nombre, pero cualquier gobierno podía aumentar el valor de recursos. Sí, por decreto lo aumentaba. No se requería una reforma pensional para eso. Yo esto conozco un poco porque me dediqué un tiempo a estudiar. Yo tengo una maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. Entonces, el tema lo conozco con profundidad. Lo que el gobierno pretende es trasladar los recursos de los fondos privados. Si tú eres un trabajador, Guillermo, y tú estás afiliado a Porvenir o a Colpensión, a Colfondo, que tú quieras, es tu decisión de estar en Porvenir. Te quieres pasar después tienes hasta, antes de cumplir, faltar 10 años para cumplir tu mayoría de edad de pensión, tú puedes cambiarte el momento que tú quieras. José puede estar afiliado a un fondo como Colpensiones. Eso es la libertad que cada ciudadano tiene, ¿sí? Entonces, sí, porque es el dinero que estás ahorrando. Yo por lo menos me encuentro en Porvenir. A mí en lo personal no me afecta la reforma pensional porque yo estoy estoy en régimen de transición. Ya yo tengo las semanas cotizadas, porque yo trabajé desde muy joven, de los 16 años estoy trabajando, estoy cotizando. Ya yo tengo las semanas cotizadas suficientes para pensionarme. Me falta la edad, me faltan 15 años todavía para la edad, pero hoy no me afecta la reforma pensional porque no soy objeto de ello por tener ya las semanas, el mínimo de semanas que se requerían. Pero yo sí pienso en las personas que hoy están trabajando y que quieren tener sus ahorros en un fondo privado. Para ellos puede ser mejor tenerlo, como para mí en este momento, en un fondo privado. ¿Por qué lo quiero? Porque el gobierno me va a obligar a pasarlo al fondo público. Esa es mi decisión, es mi recurso. Y segundo, manejándolo en el fondo público, lo que hacen es, pueden estar en riesgo porque van a empezar a malgastar los recursos, como lo están haciendo con los profesores. Mira lo que pasa con los profesores. Los profesores experimentaron el modelo de salud con los profesores en Colombia. Y ustedes se dan cuenta, los profesores, no lo digo yo, lo dicen los profesores, están haciendo huelgas y marchas porque fue un fracaso el modelo de salud. Y despilfarraron tanto dinero en el modelo de los profesores que están sacando plata de las pensiones de los profesores para tapar el hueco de la salud. Los profesores se habían quedado callados con eso, ya están haciendo sus protestas porque saben que van a tener problemas a futuro. Nosotros, yo creo que es nefasto que el gobierno coja la plata de los colombianos para poderse experimentar algo que se ha demostrado que son malos administradores. Uno, es el que quiera estar en fondo privado, que esté en su fondo privado, y cada quien responde por la utilidad que tenga el fondo privado que le esté dando. Entonces no se requería una reforma pensional para aumentar el subsidio de los ancianos. Y se demostró, porque la reforma no se aprobó, está en la Corte Constitucional, que debió la Corte declararla inconstitucional porque fue muy mal manejada. Quisieron hacerlo a trancazos, si me permiten la palabra, les decíamos, eso hay que estudiar artículo por artículo, pero decidieron de un momento a otro aprobar lo que dijo el Senado y la Corte, y se demandó porque no hubo un trámite, un estudio en la Cámara. Y la Corte decidió, en su sabiduría, decir, para mí equivocado, quedó mal hecho, corríjanlo. La Corte Constitucional nunca decía corríjanlo. Decía, ¿está mal hecho o está bien hecho? ¿Es constitucional o es constitucional? Punto. Pero lo devuelven y vuelven a equivocarse en la forma de tramitarlo, que creemos nosotros que la Corte tiene que sacar un fallo declarando inconstitucional la reforma por vicios en el trámite, no en el fondo del trámite. Entonces, no se requería una reforma pensional para eso. Yo sí estoy en desacuerdo que el gobierno maneje la plata de quienes decidieron tenerla en un banco o un fondo privado, con la utilidad y los riesgos que genera el fondo privado. Por eso yo me opuse a la reforma pensional. La laboral, nadie puede decir que estuvimos en oposición a ella. Para mí, todos los beneficios que reciben los trabajadores son positivos. Yo manejé el área de talento humano durante 10 años, conozco la realidad de los trabajadores, conozco lo importante que el impacto que tiene, y se lo reconozco al gobierno, el impacto que tiene una reforma laboral, sobre todo en San Andrés, donde el mayor porcentaje de trabajadores dependen de la hotelería y del comercio, y que de alguna manera esa horita extra de 6 a 7 de la noche en recargo nocturno le suma algo a la persona. El recargo nocturno de las 7 a las 9 le va a servir al mesero, le va a servir al barman, le va a servir al cajero.
todo eso lo tengo yo muy claro, y eso nunca me pueden decir que nos opusimos a ello. Pueden revisar las actas, los debates, lo que ustedes quieran. Nunca nos opusimos a la reforma laboral del gobierno. Había preocupación, por ejemplo, en el caso de los estudiantes del SENA, porque lo que estaban proponiendo y que quedó en la reforma, hoy está permitiendo es que más empleadores lo que hagan es que moneticen al SENA y no asuman la carga de un trabajador, que para nosotros, yo como exegresado del SENA, vi con un gran alivio cuando yo viviendo en el CLIF me llega a mí el contrato de aprendizaje con un ingreso que permitía a mí ayudar a mi familia en ese momento. Hoy día los empleadores, la mayoría, y pueden mirar las estadísticas, están prefiriendo no pagar la multa que les sale más económico que tener un trabajador. Y eso en su momento se discutió, podemos llegar a un punto intermedio, pero este gobierno realmente quiere hacer las cosas imponiendo. Pero la reforma laboral, en términos generales, fue buena, y eso no pueden decir que Jorge Méndez por lo menos se opuso a ella, porque no. La reforma que sí me opuse fue claramente la reforma pensional, que no se requería, y la reforma tributaria. Es así, porque el mismo gobierno Petro, en su momento, Gustavo Petro, mandó a incendiar al país con la reforma tributaria del ministro Carrasquillo. Ustedes recordarán eso. El famoso, ¿cómo es el término que llamaban? Que la primera línea salió a protestar por la reforma social. No, impacto social, algo así. Por la misma reforma tributaria incendiaron el país. Hubo muertos por la reforma tributaria. Ese era el caballito de batalla del gobierno para para deslegitimar lo que estaba haciendo el gobierno Duque. Listo. Llega este nuevo gobierno y le aprueban la reforma tributaria primera. Se la aprobaron. Le dan el presupuesto más alto en toda la historia del país, se le dieron al presidente Gustavo Petro. Y realmente no se vio la inversión, se gastaron el dinero, fue en burocracia, que es lo que todos ustedes conocen. No hubo buena ejecución, los ministerios con la plata en el banco y no hicieron mayor. Entonces, cuando llega el momento de una nueva reforma tributaria, ya están en la Comisión Cuarta, y yo sí me opuse rotundamente a eso. Porque no solamente iba a afectar a los más ricos, como decía el gobierno, porque ya la había presentado en la primera y se la han aprobado que iba a afectar a los más ricos, pero en la segunda, ¿a quién iba a afectar? Nuevamente los más ricos no, iba a afectar a todo el mundo, especialmente nosotros que dependemos de la economía del interior, que dependemos del costo del combustible, que dependemos de unos recursos que hoy nosotros como ciudadanos de las islas tenemos que tener. Hoy el gobierno prometió para las islas un decreto de zona de fronteras que iba a permitir algunas condiciones tributarias y de costos, en caso, por ejemplo, costos como el combustible y eso, que nunca se materializó. San Andrés sigue siendo el departamento más costoso del país. Y eso no es, o sea, no tengo que decirlo porque todos lo sabemos, porque lo vivimos todos. Ante eso, el gobierno no hizo ninguna acción. Entonces, yo realmente, mi interés hacia la reforma tributaria fue hundirla, y logramos hacer un trabajo de que se hundiera la reforma tributaria, porque no iban a afectar más la canasta familiar de los colombianos y más de los isleños, que es la más alta del país. En eso yo sí fui muy claro, muy vehemente, y voté negativamente, y lo volvería a hacer ante una reforma tributaria de ese tipo. Hoy se demostró que con los recursos que tuvieron no fueron capaces de hacer un muy buen trabajo. Entonces eso, para que la comunidad lo sepa, ni reforma tributaria ni reforma pensional. A eso me puse rotundamente, y ahí están las votaciones, y están la gestión que hemos hecho y los debates que hemos adelantado, porque realmente para mí lo más importante es que la comunidad tenga la protección en su bolsillo y en su calidad de vida. Bueno, tomemos el tema de Carolina Púa. Estamos ya al 5, estamos que a 15 días. Hoy es 20. 16 días. 16 días para las elecciones atípicas a la gobernación. Cambio Radical tiene su candidata, que la hemos visto bastante comprometida en la causa, bastantes seguidores. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer como un sondeo, y colocamos allí Ley a Carolina, porque eso fue la aceptación que en su momento las personas nos estaban dando. Vamos a ponerlo. Y le fue bien a las dos mujeres que han tomado de valor, porque no es cualquiera que se lanza a una campaña corta con ¿cómo se llama? Cuando no ponen los recursos, pues se me fue la palabra aquí, ley de garantía. Sí. Con ley de garantía cortica, después el año que viene también vuelve y juega ley de garantía, pero asumieron el reto. ¿Cómo va, Caro? Bueno, yo la he visto bien, pero usted que ha estado al lado de ella, ¿cómo la ves? ¿Cómo ha sido ese Bueno, primero felicitarla porque ha asumido un reto, como tú lo dices, no es fácil estar en una contienda política, sobre todo cuando en San Andrés no se discuten siempre las ideas. Aquí no se atacan las ideas,
los proyectos, los conceptos, aquí se ataca a las personas, muchas veces. Entonces, no es fácil, no todo el mundo asume ese reto de poner su nombre, poner su pecho ante la opinión pública, y Carolina, una mujer valiente que lo ha asimilado de esa manera, aceptó ese reto. En unas elecciones atípicas, que es un periodo realmente corto, va a ser un gobierno de poco menos de 18 meses, lo que se espera, primero, que haya una continuidad en algunos de los proyectos y acciones que adelantó el doctor Nicolás Gallardo, ¿sí? Pero imprimirle en otros el sentir como mujer que es ella, como madre de adolescentes, de niños, que conoce una realidad mucho más profunda en la cual hay que atacar la juventud, la niñez de nuestras islas. Eso nos motivó a que ella fuese nuestra candidata, y en ese proceso estamos en este momento. Estamos a 15 días, ya yo, como usted bien sabe, ya finalizamos el periodo de sesiones. Voy a tener la oportunidad de estar un poco más tiempo aquí en la isla, estos 15 días dedicados precisamente a visitar todos los sectores, a todos los amigos, a hacer el llamado, la convocatoria para que nos acompañen y podamos llevar a una mujer que tiene una experiencia, que tiene una formación, que tiene una visión, que tiene un conocimiento de la realidad de las islas. Estuve en la asamblea departamental, ustedes conocieron el trabajo de ella, una mujer de carácter, una mujer que sabe hacia dónde va y que creo que nos puede ayudar a llegar a un buen puerto. San Andrés requiere que apuntemos hacia un buen puerto, que entre todos podamos llevar esa embarcación allá, porque yo siempre lo he dicho, aquí la división, la falta de sentido de pertenencia nos está haciendo retrasar como sociedad, como departamento, y muchas veces muchas personas creen que lo que le pasa al otro no me pasará a mí, pero en esta sociedad tan pequeña en la que vivimos, todos somos afectados, en positiva o negativamente. Entonces hoy por eso creemos que Carolina es la candidata ideal para poder representar, para poder tomar las riendas en el Coral Palace, por su carácter, por su formación, por su experiencia, por su visión, por su sentir, y que esperamos que la gente nos acompañe. No ha sido fácil, hay que decirlo, no ha sido fácil. Nos enfrentamos a una estructura política bastante sólida, bastante fuerte, que ustedes tuvimos la oportunidad de enfrentarlo en la contienda a la Cámara, pero creo que cada elección es distinta, y en este caso no solamente debe pensarse en el corto plazo, debe pensarse en cuál es el futuro que realmente queremos para San Andrés, si realmente quienes están hoy pretendiendo alojarse en el Coral Palace van a tener realmente el sentido de pertenencia por las islas, van a tener realmente esa vocación de servicio como la hemos tenido nosotros, como la ha demostrado siempre Cambio Radical, y por eso creemos que tenemos una oportunidad frente a esa gran maquinaria que ostentan los otros, pero todo depende de que la comunidad realmente quiera que llevemos este barco a un puerto mejor que el que están ofreciendo los otros. Sin embargo, faltan 15 días, va a ser una campaña dura en la que vamos a darla toda hasta el último momento, y que esperamos que la comunidad nos acompañe para ello. Estamos invitando inclusive a otros actores políticos a que se vinculen a este proceso en el cual todos tienen cabida, todos tienen espacio, porque realmente la integración de todos es la que nos va a permitir poder avanzar. No más divisiones en el departamento. Aquí tenemos que trabajar todos unidos hacia un solo fin, y es sacar las islas adelante. Cuando usted habla de que ataca más a la persona que a los proyectos, ¿cómo asume ella esos ataques? Porque ella se ve que es una mujer también de temperamento fuerte hacia la gente, pero también tiene su corazón de mujer que también se resiente ante esos ataques. ¿Cómo las has visto en esa parte? Sí, no es fácil, porque como le repito, tú lo dices, como mujer ella siente también, sentimos todos más, la mujer más sensible, pero ha tenido la personalidad para poder levantarse y salir adelante. Hace poco tuvimos un espacio de un foro en el cual había unas reglas claras establecidas. Infortunadamente los encargados del foro permitieron que se manoseara, se manipulara, se dibujara lo que se quería hacer, y ella sencillamente dijo: no participo porque aquí se está incumpliendo con lo que se acordó, ¿sí? Las reglas se ponen para cumplirlas. Si todos estamos de acuerdo en las reglas, listo, lo hacemos. Creo que en un partido de fútbol tú no puedes cambiar las reglas ya después que esté la bola rodando. Tú tienes claro, señores, después no vas a aceptar esto te va a dar una amarilla, si son 45 minutos, no te va a decir el partido después, no, vas ganando tú, te lo vas a recortar a 30 minutos, no, señor. Las reglas están claras, y creo que en eso lamento mucho, en el caso de la Universidad Nacional,
a quien yo, como lo acabamos de hablar ahorita, he apoyado, he respaldado íntegramente, porque para mí es uno de los elementos importantes para el desarrollo de nuestros jóvenes en la Universidad Nacional, haya permitido que se desdibujara lo que se quería hacer como una actividad democrática importante, que la comunidad, entre otras cosas, necesita escuchar a sus candidatos, más allá de quién los respalda o qué maquinaria está a su alrededor. Lo que se requiere es escuchar a los candidatos, sus ideas, sus propuestas, su visión, su compromiso, su sentir. Eso es lo que necesitan hoy la comunidad conocer. Más allá de qué partido, a qué partido represente, creo que lo más importante es eso, que conozcan a los candidatos y sepan si realmente su voto va a ser un voto que va a llevar a esa isla, a este departamento, a un buen puerto, o realmente vamos a seguir en una incertidumbre que después nos va a pesar cada día más, no solo por nosotros, que ya estamos adultos, siempre lo digo, sino por estas nuevas generaciones que tanto requieren la intervención institucional de un gobierno que esté comprometido con ellos. Bueno, señor Jorge Méndez, representante de la Cámara por las Islas, agradecerle este espacio y antes de irse, ¿firme por la patria o por la vida? Pues, ¿qué le digo? Mira, estamos claros que firme por la patria. Estamos apoyando la candidatura de Abelardo de la Espriella. Hoy decirles a la comunidad que ya tuvimos una experiencia de 4 años del gobierno de Gustavo Petro, y repito, así tenga muchos fanáticos, hay que hablar con realidades. Y el gobierno de Gustavo Petro incumplió todas y cada una de las promesas puntuales que hizo para el departamento, no solo él, sino todo su equipo, que hizo anuncios cada vez que estuvieron aquí y que no se materializó ninguno, que no tuvo un compromiso realmente con la vida. Creo que un discurso, ese título suena hasta bastante contradictorio cuando uno puede ver que se incrementaron los ataques de los grupos armados a la población civil, los desplazamientos, las muertes, y que se entendía que el gobierno desde el principio, que llegó con su discurso de la paz total, que hoy quedó claro para todos los colombianos que fue un fracaso. Hoy las bandas criminales en el interior del país se han expandido ya prácticamente con presencia en todos los territorios del Estado colombiano, y creo que esto realmente es alarmante. El manejo financiero y fiscal del gobierno fue desastroso y no hay que decirlo, y ustedes lo conocen, los incumplimientos para con el departamento. Entonces yo creo que no podemos equivocarnos en esto, sobre todo un elemento que poco se habla, pero para mí es importante mencionar, y es la defensa de la Constitución de nuestro país. Hay algo que los ciudadanos muchos no tienen claro, y es la conformación de la Corte Constitucional, y en este momento el nuevo gobierno tiene la oportunidad de elegir a 2 magistrados de la Corte Constitucional, y que si en este caso son postulados o son orientados para que sean afines al gobierno, como ya tuvo a uno de sus mejores amigos, tuvo a su secretario privado, que ahora no está en cuenta de la Corte Constitucional, va a haber un desequilibrio en la Corte Constitucional, lo que va a permitir que el ente más importante que ha tenido el país, que tiene nuestro Estado colombiano, que es la Corte Constitucional, pueda quedar con una mayoría que pueda en su momento no ser objetiva y pueda terminar dando aval a acciones que nosotros no queremos que se repitan, como querer extender el periodo presidencial, el tema de la reelección inmediata, o cualquiera de las acciones que más descabelladas que ustedes puedan pensar. La Corte Constitucional siempre ha sido el filtro, ha sido el muro de contención para que se mantenga la Constitucional. Hay momentos en que yo no comparto acciones, como por ejemplo en su momento el acuerdo de paz. Ustedes recordarán, hablo un poquito de historia, el acuerdo de paz en su momento, yo voté por la paz, porque se firmaba el acuerdo de paz, como muchos colombianos, y yo lo apoyé y salimos a votar para que se aprobara la paz. Infortunadamente en el referendo ganó el no. ¿Ustedes recuerdan? Claro. Ganó el no. Y eso es un mandato del pueblo. Después se crearon una figura de que la representación del pueblo está en el Congreso, pero el pueblo había votado. Entonces, a través de esa figura salieron con la ley del fast track para la aprobación de esto, que para mí realmente fue inconstitucional, pero la Corte le dio aval a eso. Ese tipo de situaciones no quiero que se repitan. ¿Por qué? Porque es que en cualquier momento, cualquier acción que se determine por parte del gobierno nacional, sea quien sea, si la Corte en ese desequilibrio decide dar ese aval, ese respaldo constitucional,
realmente corremos riesgo nosotros como democracia, como Estado demócrata que somos, corremos riesgo. Esto es lo que hoy está en riesgo en estas próximas elecciones. Por eso le pido a los amigos, a quienes me conocen, quienes saben mi trabajo, mi seriedad y mi responsabilidad, les pido votar por el proyecto de Abelardo de la Espriella, que tendremos la oportunidad también de hacerle control político, de hacer los debates, de hacer las exigencias, porque para eso ustedes me eligieron a mí como representante, pero creo que hoy la defensa de la Constitución está en no permitir en que el gobierno actual continúe con el poder. Ya lo estamos probando inclusive con la reforma pensional. La Corte Constitucional debió haber decretado la inconstitucionalidad de ese proyecto por, como les digo ahorita, vicios en el trámite, vicios clarísimamente demostrados, y debió dar la declaración constitucional. Pero en ese estado de meterlo en el congelador, ahí pongámoslo allí, es realmente preocupante. Entonces, si queremos nosotros pensar en una democracia sólida como la tenemos en nuestro país, no podemos seguir apoyando un proyecto que está apuntando claramente hacia allá. Bueno, agradecerle a Jorge Méndez por este espacio. Queda muy claro pues este balance del cuatrenio, lo que se viene, lo que es la parte de Carolina Púa, Cambio Radical. ¿Está ubicada en qué parte en el tarjetón? No lo tengo, está en la mitad, no está en la mitad del tarjetón. Segunda casilla. Esperamos que nos acompañen este próximo 5 de julio. Vamos a tener la oportunidad, ojalá nos permitan venir aquí antes de las elecciones para hablar un poco más. Pero sabemos que anda fuerte ahí en esas campañas, pero estamos esperando que la agenda nos abra el espacio. Yo creo que ya para la otra semana la podemos tener aquí. Son de las dos personas que han venido, Giley y Carolina, son las que han sacado su tiempo. Acá están bienvenidos, aquí las puertas están abiertas, pero los demás no requieren de nosotros, entonces no hay ningún problema, no vamos a pelear contra eso. Pero sí, me agrada que sean dos mujeres las que hayan aceptado y siempre vengan y expongan sus proyectos como debe ser, sin ofender a nadie, hacer política sana. Y la invitación para este domingo a votar a conciencia, a no pelear con el que piensa diferente a ti. Vamos todos tenemos una mentalidad de sacar un país adelante. Entonces cada quien que defina. Entonces seguimos firmes por la patria. Yo no sé, no voy a decir por quién va a votar, pero seguimos firmes. Sí, habrán mensajes por ahí, firmes por la patria para este domingo. Feliz tarde para todos. Dios los bendiga.